Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Bienvenidos al canal En Defensa de la Fe. Tu hermano Natanael Baloyes anhela para ti y para toda tu familia las más grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. En este video vamos a estudiar la vida del primer hombre creado por Dios en esta tierra, llamado Adán. Veremos qué significa el nombre Adán. También veremos el estado físico y espiritual de Adán antes de la caída. Veremos si Adán se arrepintió, si Adán se va a salvar, si Adán comió del árbol de la vida, entre otros detalles muy importantes de la vida de este hombre, del primer hombre creado por Dios. Hermano y hermana, si todavía no te has suscrito a nuestro canal En Defensa de la Fe, te invitamos a que lo hagas y a que le des clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los videos de la lección, de los comentarios, de los consejos para la familia, de las predicaciones que estamos subiendo por la gracia del Señor durante la semana. Por favor, dale me gusta a este video y compártelo con tus hermanos y con tus amigos. Bienvenidos a la biografía de Adán. Adán. Dios crea a Adán por una razón trascendental, justificable e importante. Dios es amor. Sus decisiones están motivadas y tienen su origen en su amor. Dios no crea a Adán porque necesitaba algo nuevo o porque quería experimentar con Adán. Dios lo crea porque lo ama. Dios lo crea por puro y santo amor. Tú naciste porque Dios te ama y tiene planes contigo. Esta es la misma razón por la que Dios creó a Adán. Te damos la bienvenida al primer capítulo de grandes personajes bíblicos. El diccionario bíblico adventista dice que la palabra Adam viene del hebreo y significa hombre, ser humano o rojo. Existe una posible conexión con el verbo Adam, que significa ser rojizo, lo que sería una referencia a la arcilla de la que fue formado, y también una conexión con Adama, que significa suelo o tierra. Adán fue el primer miembro de la familia humana, creado por Dios del polvo de la tierra. Génesis 2:7. Su esposa Eva fue formada de una costilla de él. A Adán se le dio la autoridad sobre la tierra y sobre todas las criaturas vivientes. Génesis 1:26. Se le dio la orden de poblar el mundo. Génesis 1:28. Él y su esposa fueron puestos en el huerto de Edén, al oriente, y se les dio la tarea de labrarlo y cuidarlo. El producto de las plantas y los árboles serían su alimento. Génesis 1:29. Algunos teólogos afirman que Adán y Eva podían comer animales antes del pecado, pero esto es una falacia, es una mentira, porque Adán y Eva fueron puestos en un mundo perfecto donde no existía el pecado y por lo tanto tampoco existía la muerte. La muerte entra por causa del pecado. Al no existir la muerte, Adán y Eva no participaban de alimentos que tuvieran que ver con quitarle la vida a los animales para después consumirlos. Adán fue creado perfecto, por tanto sin pecado, pero también con el poder de elección, de modo que tenían la libertad de desobedecer a Dios o elegir obedecerlo. Dios los probó por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les prohibió comer su fruto, incluso tocarlo. Génesis 2:17, Génesis 3:3. Eva fue seducida por la serpiente y comió, y luego persuadió a Adán para que comiera también. Por este acto de desobediencia, trajeron sobre sí y sobre sus hijos la maldición del pecado y fueron expulsados del huerto. Después de la expulsión del Edén, Adán y Eva tuvieron a Caín, Abel, Set e hijos e hijas. Esto está registrado en Génesis 4:1, verso 2, verso 25 y también en Génesis 5:4. Adán murió a los 930 años. No se sabe cuánto tiempo vivió en el huerto del Edén.
aunque sería un tiempo relativamente corto, ya que tenía 130 años cuando nació Set, lo que evidentemente ocurrió algún tiempo después de su expulsión del huerto. ¿Cómo era la vida de Adán antes de la caída? Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre Celestial. Cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Página 26 del libro Patriarcas y Profetas. ¿Cuál era el trabajo de Adán? El libro Patriarcas y Profetas en la página 31 dice: a los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto, para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorosa. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Cuando como resultado de su desobediencia fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Sigue diciendo Patriarcas y Profetas en la página 32. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y las mujeres que trabajan. Los ángeles trabajan diligentemente, son ministros de Dios en favor de los hijos de los hombres. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. Adán tenía el privilegio de ser instruido por los ángeles del cielo y por el mismo Señor. La santa pareja eran no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Eran visitados por los ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Creador sin ningún velo oscurecedor de por medio. Patriarcas y Profetas, página 32. ¿Conocía Adán la ley de Dios? Esto dice sobre esta pregunta el libro Cristo en su santuario, capítulo El carácter sagrado de la ley de Dios. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles eran gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. Después que Adán y Eva fueron creados, Dios les hizo conocer su ley. Esta no estaba escrita entonces, pero les fue repetida por Jehová. ¿Qué tipo de habilidades físicas poseía Adán siendo un hombre creado en la perfección por el amor y por la sabiduría de Dios? Dice Patriarcas y Profetas, se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría, les suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores y los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de su vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. La gloria de Dios en los cielos,
los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, como lo dice Job 37:16, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y del día. Todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Este pasaje de Patriarcas y Profetas, página 32, nos informa de las grandes habilidades físicas que poseía Adán, recién salido de las manos de Dios. No habían misterios ocultos para su vista. Podía contemplar sin telescopio los innumerables mundos y podía contemplar sin microscopio los pequeños misterios de la naturaleza. En cierta ocasión alguien me preguntó que si Adán y Eva podían comer del árbol de la vida. Veamos la respuesta. Génesis 2:16 nos dice que Adán y Eva tenían acceso a todos los árboles del huerto menos a uno, el cual era el de la ciencia del bien y del mal, lo que quiere decir que sí podían comer del árbol de la vida cuando no habían caído en pecado. La hermana de White escribió en la Review and Herald del 26 de noviembre de 1897, cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida, y mientras comieran de él no podían morir. Las vidas de los antediluvianos se prolongaron debido al poder vivificador de ese árbol, poder que les fue transmitido por Adán y Eva. Dice Patriarcas y Profetas, página 28. El Edén florecía en la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la hermosa creación. La Biblia y el espíritu de profecía responden que Adán y Eva, antes de caer en pecado, podían comer del fruto del árbol de la vida. ¡Qué privilegio tan grandioso! Adán fue constituido por Dios como rey de los seres inferiores, pero bajo la autoridad de Cristo. Cristo era y es el rey legítimo. Adán había sido rey de los seres inferiores, y mientras permaneció fiel a Dios, toda la naturaleza reconoció su gobierno, pero cuando pecó, perdió su derecho al dominio. El espíritu de rebelión al cual él mismo había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias, de los árboles del bosque, el pasto del campo, hasta el aire que respiraba, hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. Libro La Educación, página 23. No solo el hombre, sino también la tierra había caído por el pecado bajo el dominio del maligno. Al ser creado, Adán recibió el señorío de la tierra, pero al ceder a la tentación cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre de aquel que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esa manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado para Adán. Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53. El reino de Satanás sobre la tierra afecta a toda la creación. La creación fue sometida a padecimiento para mostrar al universo las contundentes evidencias de lo que causa vivir bajo el régimen de la desobediencia y la rebelión contra Dios. ¿Cuál fue el conocimiento que adquirió Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? En la matutina Conflicto y Valor del lunes 11 de enero, la hermana de White dice lo siguiente: Dios
le ofrecía un conocimiento del bien que haría que Adán gozara de la sabiduría eterna e imperecedera. Si Adán y Eva nunca hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor les hubiera impartido conocimiento. Un conocimiento sin la maldición del pecado. Un conocimiento que les hubiera traído gozo imperecedero. Por otro lado, Satanás les ofrecía un conocimiento de exaltación y de supremacía, seduciéndolos con la mentira de llegar a ser dioses de su propia vida. Pero la realidad fue que el conocimiento que obtuvieron fue el del bien y el mal. Experimentar la desobediencia, el dolor, el vacío del alma, la desnudez, no solo del cuerpo, sino de la conciencia culpable, la muerte y la separación de la fuente del gozo y de la vida. Un conocimiento destructor que lleva a la miseria. Es decir, que el conocimiento que adquirieron por comer la fruta que Dios les había prohibido fue un conocimiento de miseria y de destrucción. Con respecto a este punto, el espíritu de profecía hace una aplicación especial para nuestros días. Matutina Conflicto y Valor del 11 de enero. En todas las épocas, la curiosidad de los hombres los ha llevado a buscar el árbol del conocimiento. La ambición humana ha estado buscando esa clase de conocimiento que le traerá gloria, exaltación propia y supremacía. De esta forma trabajó Satanás en Adán y en Eva. Si Adán y Eva nunca hubiesen tocado el árbol prohibido, el Señor les hubiera impartido conocimiento, un conocimiento sin la maldición del pecado, un conocimiento que les hubiera traído gozo imperecedero. Si Adán y Eva nunca hubieran desobedecido a su Creador, si hubieran permanecido en el sendero de la rectitud perfecta, habrían conocido y comprendido a Dios. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, la luz del ropaje de la inocencia celestial los abandonó, y al separarse de esos ropajes vistieron los mantos oscuros de los que no conocen a Dios. La luz clara y perfecta que hasta entonces los rodeara había iluminado todo aquello a lo cual se aproximaban. Pero privada de esa luz celestial, la posteridad de Adán ya no podía descubrir el carácter de Dios en sus obras creadas. Pero surge una pregunta. ¿Por qué Dios dice que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? ¿Acaso Dios también conocía el bien y el mal? Si el conocimiento del bien y el mal es algo que se vive por experiencia propia, ¿cómo Dios puede decir que Él también sabe lo que es el bien y el mal? En primer lugar, Dios es omnisapiente. No necesita vivir la desobediencia para saber lo que es sufrir por ella. Dios sabía lo que Adán iba a sentir si desobedecía. Además, antes de que Adán cayera, Dios ya había enfrentado en el cielo una rebelión por parte de Lucifer y los ángeles rebeldes. El mismo cielo había experimentado las crudas consecuencias del pecado. La inspiración nos dice que los ángeles leales lloraron por la rebelión de sus compañeros. Dios sintió profunda pena por el destino de los rebeldes. Todo esto es evidencia de que Dios conocía, por experiencia propia, el dolor que causa el conocimiento del bien y del mal, solo que por razones distintas a las de Adán. Adán sufrió las consecuencias de su mala decisión. Dios sufría por amor a los que decidían vivir bajo el conocimiento del bien y del mal. De esto podemos decir que el pecado no paga bien, que no vale la pena vivir en desobediencia ni en rebelión contra Dios, porque no solamente sufre el que se rebela, no solamente sufre el que desobedece, sino que también sufren con él los que lo aman. Nadie sufre las consecuencias del pecado solo. Por eso vale la pena vivir en santidad, vivir para la gloria de Dios. Por un solo pecado acariciado puedes destruir tu vida, pero también la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo o de tu esposa. No vale la pena desobedecer a Dios. No vale la pena adquirir el conocimiento del bien y del mal por tomar la fruta del árbol prohibido. Es mucho mejor vivir bajo la dependencia de Dios, participando todos los días del árbol de la vida que es Cristo Jesús. ¿Cómo fue la vida de Adán después de su pecado? Generalmente recordamos a Adán como alguien desobediente. Sin embargo, se debe recordar que Adán no se quedó en pecado. Él decidió ponerse del lado de Dios. Se arrepintió de sus pecados y vivió todos sus años en completa humildad y dependencia de Dios.
Con respecto a esto, la hermana de Huay nos dice: la vida de Adán estuvo llena de dolor, humillación y arrepentimiento continuo. Mientras enseñaba a sus hijos y nietos el temor del Señor, a menudo se sentía amargamente reprendido a causa del pecado que había traído tanta miseria a su posteridad. Cuando abandonó el hermoso Edén, el saber que debía morir lo llenaba de terror. Miraba a la muerte como una temible calamidad. Se hacía a sí mismo los más amargos reproches por su primera gran transgresión. Suplicaba el perdón de Dios mediante el sacrificio prometido. Había sentido profundamente la cólera de Dios a causa de su crimen cometido en el paraíso. Fue testigo de la corrupción general que finalmente obligó a Dios a destruir a los habitantes de la tierra mediante un diluvio. Aunque al principio le pareció tan terrible la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su creador, después de haber vivido unos cientos de años, consideraba que era un acto de justicia y misericordia de parte de Dios poner fin de esa manera a una vida miserable. A medida que presenciaba las rápidas señales de decadencia en la caída de las hojas y el marchitar de las flores, Adán se apenó más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las flores no era una causa tan grande de dolor porque eran más efímeras y endebles, pero cuando los altos y majestuosos árboles dejaron caer sus hojas, se vio frente a la disolución general de la hermosa naturaleza que Dios había creado para beneficio especial del hombre. A sus hijos y a sus nietos, hasta la 9ª generación, Adán describió las perfecciones de su hogar edénico y también la caída con sus espantosos resultados. Les declaró que el pecado sería castigado en cualquier forma que existiera y les rogó que obedecieran a Dios, ¿quién los trataría misericordiosamente si lo amaban y obedecían? A Adán se le ordenó que enseñara a sus descendientes el temor del Señor y que mediante su ejemplo de humilde obediencia los condujera a tener en alta estima las ofrendas que simbolizaban al Salvador venidero. Adán atesoró cuidadosamente lo que Dios le había revelado y lo transmitió oralmente a sus hijos y a los hijos de sus hijos. De esta forma se preservó el conocimiento de Dios. Matutina Conflicto y Valor del 16 de enero, escrita por la hermana Elena de Huay. Por causa del pecado de Adán, la muerte afectó a toda la familia humana. Romanos 5, 12 al 14 y Efesios 2, 12. Sin embargo, Cristo, el segundo Adán, venció donde fracasó el primer Adán. 1 Corintios 15, 45 al 47. Y por el sacrificio del segundo Adán, es decir, de Cristo Jesús, se hizo posible nuestra redención de los resultados del pecado de nuestros primeros padres. Hebreos 5, 9 y Hebreos 9, 28. Adán pudo haberse rebelado contra Dios después que el Señor le hizo el llamado. En Génesis capítulo 3 aparece la evidencia que Dios busca a Adán, aunque Adán y Eva se habían separado de él. Adán, ¿dónde estás?, le pregunta el Señor. Al principio, Adán y Eva siguen alejados de Dios, recriminándose mutuamente y al final recriminando al mismo Señor, al mismo Creador. Sin embargo, cuando el Señor les hace la promesa de Génesis 3:15, ellos se humillan ante el llamado de Dios, aceptan la voluntad de Dios y de allí en adelante Adán y Eva viven una vida constante de consagración al Señor, una vida de humildad y dependencia. Por esto el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no se avergonzó de llamarse el Hijo del Hombre. De todos los títulos que el Señor Jesús tiene en el Nuevo Testamento, el que más usó para referirse a sí mismo fue Hijo del Hombre, una referencia directa a hijo de Adán, lo cual nos demuestra que el Señor Jesús siempre ve lo mejor de sus hijos. No vino a recordarnos que Adán era un fracasado, vino a recordarnos lo valioso del arrepentimiento de Adán, porque el Señor Jesús aproximadamente unas 80 veces usa para referirse a sí mismo el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, reconociendo con esto la redención del primer hombre creado, aceptando su arrepentimiento. Adán murió en Cristo y su resurrección será una realidad. Con respecto a esto nos dice el espíritu de profecía: todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados.
Adán, que se encuentra entre la multitud resucitado, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida. En el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se postra humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Conflicto de los siglos, páginas 702 hasta la 706. ¡Qué gloriosa narración! Imagínate, mi hermano y mi hermana, aquel día cuando seamos testigos del encuentro de los dos Adanes. Yo creo que junto con Adán, todos los redimidos por la gracia de Dios, caeremos de rodillas y ofreceremos nuestras coronas para decir: digno es el Cordero que fue inmolado. Terminamos la biografía corta y resumida de Adán diciendo que Adán, por la gracia de Dios, según la inspiración, estará en la patria celestial. Adán y Eva volverán a vivir en el nuevo Edén y tendremos el privilegio de conocerlos. También sabemos que todos creceremos a la estatura de Adán, pero habrá uno que cada vez que nos reunamos se destacará por su altura, por su porte, por su dignidad y por su gran amor y carácter. Y ese será el Cordero de Dios. De los hombros hacia arriba será el más bello, el más hermoso y el más deseado, porque Él es el deseado de todas las gentes, que redimió a Adán y a Eva, pero que también quiere redimirte a ti y me quiere redimir a mí. Glorioso es su nombre. Vale la pena vivir para la gloria de Él. Vale la pena vivir para obedecer sus mandamientos. Gracias por estar con nosotros en esto que se llama Biografía de Grandes Personajes Bíblicos. Maranata, y que Cristo venga pronto.